Luis XIV, el Rey Sol, mandó construir Versalles en la década de 1670. Sus herederos lo ampliaron y mejoraron. Los reyes de Francia proclamaban ser a la vez divinos y absolutos. Eran monarcas supremos y no eran los únicos en Europa. A mediados del siglo XVIII, las grandes monarquías europeas eran Gran Bretaña, España, Francia, Austria, Rusia y Prusia. Parecían más grandiosas, más fuertes y más arraigadas que nunca. Los soberanos de Europa parecían ser los amos de todo cuanto contemplaban, y sus cortes resplandecientes y las espléndidas nuevas capitales, como la Viena de José II, proclamaban su estatus en toda Europa. María Teresa, la emperatriz de Austria, y los demás monarcas no eran solo los jefes políticos de sus países, sino también el centro de la vida cultural. Catalina la Grande apoyó a Voltaire y a muchos de los mejores científicos de la época. Los Habsburgo fueron los mecenas de Mozart y de otros compositores. Los monarcas parecían totalmente seguros. Pero entre 1750 y 1800, Europa sufrió una serie de revoluciones. Francia experimentó la mayor de todas en 1789. Bélgica, Suiza, los Países Bajos, Alemania Occidental, el norte de Italia y Polonia también fueron focos de agitación. La revolución cruzó incluso el Atlántico hasta América del Norte, el Caribe y América del Sur. La era de las revoluciones había comenzado partiendo de los escritos de Juan Jacobo Rousseau y prosiguiendo hasta las teorías de Karl Marx. El esplendor y las pretensiones de las cortes del siglo XVIII ocultaban unas debilidades fundamentales. Ninguno de los monarcas poseía un poder absoluto. Dependían de la nobleza, de la Iglesia y de las clases profesionales en lo tocante a los impuestos, los soldados, la justicia y el suministro de funcionarios. Y en algunos países como Austria, grupos de príncipes y de nobles ejercían un considerable poder sobre los soberanos, pudiendo bloquear cualquier reforma. En la Polonia del siglo XVIII, los nobles llegaron a reunirse para escoger un rey mediante elección. Como individuos, podían vetar a cualquier candidato al trono o poner en ridículo su política e incluso obligarle a abdicar. A finales del siglo XVIII, estos hechos redujeron a Polonia a un estado de caos interno y su geografía la hizo muy vulnerable. Sus vecinos más próximos eran Prusia, Austria y Rusia, que en el año 1796 acabaron con ella. Polonia desapareció como Estado, aunque no como nación, durante más de un siglo. En la mayor parte de los países europeos existía una rígida oposición ante cualquier intento de centralización propuesto por la corona. Eso implicaba un enorme aumento de los niveles de impuestos. En América, los británicos provocaron la primera gran revolución al intentar aumentar los impuestos, pero Gran Bretaña sobrevivió casi completamente incólume. Jorge III fue acusado de pisotear la Carta Magna al intentar hacer valer la autoridad real, y los malévolos radicales ingleses, como John Wilkes, provocaron tumultos. Los derechos del hombre, el famoso libro de Tom Paine, celebraba la libertad y la igualdad y apoyó a los revolucionarios de Francia. Unos pocos políticos liberales, encabezados por Charles James Fox, también simpatizaban con las aspiraciones radicales. Pero Inglaterra no era un país revolucionario. La aristocracia gobernaba de acuerdo con las líneas parlamentarias legales y se permitió el desarrollo y la prosperidad de una nueva clase media. Además, los reyes ingleses como Jorge III no carecían de recursos. Los monarcas británicos no tuvieron crisis financieras ni siquiera después de la derrota en América. En Francia, bajo el Rey Sol y sus herederos, las cosas fueron diferentes.
Hasta la Revolución Francesa, el país había permanecido desmenuzado en jurisdicciones diferentes que se interferían entre sí, haciendo imposible un gobierno sensato. Durante la década de 1780, Luis XVI encargó a ministros como Necker que intentaran corregir este hecho, ampliando la red de recaudación de impuestos e impidiendo que la hacienda real fuera vaciada por el clero y la nobleza. Pero nunca funcionó. Los herederos del Rey Sol tuvieron siempre apuros financieros. Los nobles y el clero eran el blanco principal para los recaudadores de impuestos, y esto provocó desavenencias con los organismos representativos locales a los que pertenecían los Parlements. En 1788 fueron suspendidos. Los Parlements apelaron al pueblo, y los disturbios en todas partes obligaron al rey a capitular. En esta ilustración de la época, vemos a los tres estados de nobles, el clero y la clase media dirigiéndose a Versalles para una reunión urgente de los estados generales convocada por el rey. Los estados generales no se habían reunido desde la creación de la monarquía francesa absoluta en 1614 e inmediatamente se perdió el control de la situación. El tercer estado, la burguesía, pronto se constituyó como Asamblea Nacional desafiando la tradición. La tesorería real estaba vacía, el ejército se estaba desintegrando, el rey estaba indeciso y una nueva y poderosa fuerza tenía que nacer. El pueblo pobre de París, conocido como los sans-culottes. Los tumultos a causa del pan en 1789 causaron un gran sufrimiento y la agitación política continuó. El gobierno organizó una Guardia Nacional compuesta por hombres tan solventes como para pagar las armas y el uniforme. Estos hombres cooperaron con la chusma, no con la corona. Y el 14 de julio de 1789, los sans-culottes y la Guardia Nacional tomaron la Bastilla, la gran fortaleza real que dominaba el este de París. Desde entonces, la toma de la Bastilla no ha dejado de celebrarse en Francia y también más allá de sus fronteras. El fin del absolutismo real fue contemplado como el preludio de la liberación universal. El júbilo era intenso, tal y como se ve en la película de Jean Renoir, La Marsellesa, realizada en 1937. Liberté, liberté chérie, combat avec tes défenseurs, combat avec tes défenseurs. El poeta inglés William Wordsworth habló en nombre de mucha gente cuando celebró el impulso revolucionario en aquella época. Era una gloria estar vivo en aquella aurora. Ser joven era como estar en el paraíso. Las fuerzas de la corona se unieron con entusiasmo a los rebeldes. La revolución en París de 1789 estimuló el primer movimiento urbano de la clase baja de toda Europa. Pero las grandes esperanzas dieron paso a la decepción, ya que la bandera roja de la revolución pronto quedó manchada de sangre. ¿Por qué sucedió esto? En 1790 parecía como si Francia pudiera convertirse en una monarquía constitucional. La reina, María Antonieta, alentó a intervenir a su hermano, el emperador de Austria, para reinstaurar a Luis XVI como monarca absoluto. En 1792, una coalición de potencias atacó Francia desde todas las direcciones, y este hecho coincidió con otra crisis económica y con revueltas provinciales. En París, el poder pasó a manos de los revolucionarios extremistas, los jacobinos. El rey fue guillotinado el mes siguiente.
Se proclamó el terror, con París plagado de espías y Robespierre como jefe e inspirador. Las cabezas decapitadas se amontonaron debajo de la guillotina. Clérigos, parlamentarios, constitucionalistas, nobles, pero quien más sufrió fue el pueblo. El terror, aunque modesto comparado con niveles posteriores, conmocionó a la opinión pública civilizada de toda Europa. Desde París, la revolución y la guillotina se propagaron por toda Francia. En julio de 1794, Robespierre fue detenido y ejecutado junto con otras 80 personas. En septiembre de 1792, en Valmy, el ejército revolucionario rechazó a los austriacos, y en 1793, austriacos, holandeses y británicos fueron derrotados en Bélgica. En 1795, los austriacos fueron brillantemente derrotados en Italia por el más joven de los generales franceses, Napoleón Bonaparte. Napoleón poseía la capacidad de inspirar a sus hombres y podía espolearlos a realizar las hazañas más increíbles, como una marcha de 150 kilómetros en 3 días, luchando la mayor parte del camino, lo que le llevó a la victoria sobre los austriacos en Italia. En 1798 llevó un ejército a Egipto con la intención de marchar sobre la India para amenazar a los británicos. Pero la flota francesa fue destruida por los británicos y Napoleón regresó a Francia cargado con los despojos de los faraones. En 1789, el territorio francés se extendía solamente hasta los Alpes. En 1798, Napoleón había añadido posesiones en Italia, los Países Bajos y los territorios anteriormente ocupados por los austriacos y los prusianos. En 1799, Napoleón llevó a cabo un golpe de Estado y se proclamó primer cónsul. El régimen de Napoleón se basaba en la fuerza militar y con el tiempo también en la policía secreta. En el plazo de 2 años, Bonaparte se proclamó cónsul único y cónsul vitalicio. Más tarde, en 1803, para demostrar a los monárquicos que su causa estaba perdida, se coronó emperador de los franceses. Una escena extraordinaria a la que el Papa asistió como testigo. La madre de Napoleón rehusó estar presente, murmurando con escepticismo: "Me pregunto cuánto durará". Napoleón fue el gran hombre milagro surgido de la revolución. El águila napoleónica se convirtió en un símbolo de victoria, y ante cualquier problema, él solo tenía una respuesta: ganar una batalla, organizar sus ejércitos y alentar a sus tropas. A lo largo de todo este periodo, Francia estuvo en guerra con la mayoría de las potencias europeas. En 1805, Napoleón derrotó a los prusianos y a los austriacos en Austerlitz. Al año siguiente derrotó a los prusianos en Jena. En 1807, cuando firmó la paz con el zar Alejandro en Tilsit, era el amo del mayor imperio europeo desde la antigua Roma. Francia gobernaba sus posesiones en Alemania Occidental, en los Países Bajos, en el norte de Italia e incluso en la parte noroeste de lo que hoy es Yugoslavia. En todas estas zonas introdujo las reformas revolucionarias que habían transformado la vida francesa. Aunque la mayoría de los edificios de París datan de una fecha posterior al reinado de Napoleón, la organización de buena parte de la sociedad europea aún refleja sus logros. El secularismo, la igualdad ante la ley, el código napoleónico y las instituciones francesas de gobierno e instrucción se remontan todas a este periodo. En la Europa continental, Napoleón se mantenía firme, pero los británicos seguían siendo sus enemigos. En la batalla de Trafalgar en 1805, la flota francesa había sido destruida y Napoleón tomó la decisión de lanzar una campaña continental contra los británicos. Pretendía cortar su comercio con Europa. Invadió España en 1808 y Rusia en 1812. En ambos casos resultó un desastre, ya que sus ejércitos debieron enfrentarse a una guerra de guerrillas en medio de unas poblaciones hostiles. En 1812, el desastre de Rusia sentenció su destino.
De los 600.000 hombres que habían invadido Rusia, solo 50.000 lograron alcanzar penosamente la frontera de Polonia. En este dibujo de la época vemos a un cosaco ruso gigante apagando una diminuta figura de Napoleón como una vela. Incluso la muerte, la amiga de Napoleón, se despidió de él después de la batalla de Leipzig. Fue enviado a la isla de Elba, pero regresó. En la batalla de Waterloo en 1815, Napoleón fue derrotado definitivamente. A continuación fue enviado a Santa Elena, una isla en el Atlántico Sur, donde murió en 1821. Napoleón impulsó una leyenda que duraría hasta las 2 generaciones siguientes. Su leyenda estaba vinculada a la revolución, porque él había sido de un modo patente el fruto de ella. La leyenda nació casi inmediatamente, mientras los aliados victoriosos se disponían a redistribuir Europa. En el Congreso de Viena intentaron restaurar el antiguo orden europeo, con Prusia dominando el norte de Alemania, el Imperio austriaco extendiéndose hacia el sur de Europa y los Balcanes, y Rusia anexionándose la mayor parte de Polonia. Francia y España fueron devueltas a las 2 dinastías borbónicas. Ahora Europa estaba gobernada con un espíritu conscientemente reaccionario. Un contemporáneo escribió que existía un ejército regular de soldados, un ejército arrodillado de curas y un ejército multitudinario de funcionarios. Existía un deseo de regresar al antiguo orden. Los liberales y los nacionalistas fueron encarcelados y se impuso la censura. Las grandes potencias continentales se reunieron en la Santa Alianza para intervenir en cualquier parte del mundo donde volviera a haber movimientos revolucionarios. Hubo varios motines revolucionarios en el continente europeo y en otros lugares. Fuera de Europa, la flota británica poseía el dominio casi total de los mares y lo utilizó para intervenir con bastante frecuencia por la causa de la liberación. En América Latina, apoyó a Simón Bolívar en el movimiento de liberación de la década de 1820 y su resultado fue la creación de estados latinoamericanos independientes como Argentina, Chile, Colombia y, tras una lucha prolongada, Brasil. Los estadistas y los oradores británicos simpatizaron extraordinariamente con las causas liberales y nacionalistas con tal de que sucedieran en otras partes del mundo. Esto convirtió a Gran Bretaña en objeto de gran admiración en el continente, donde su combinación de dinero, libertad y poder representaban para muchos observadores el modelo ideal. Para los forasteros, la sociedad británica era el epítome de la civilización. La aristocracia y la alta burguesía vivían una espléndida y muy envidiada vida basada en una economía rural estable. El castillo de Howard, en Yorkshire, es un monumento a la sensación de seguridad de sus propietarios y constructores. Chatsworth, en Derbyshire, hogar de los duques de Devonshire, representa admirablemente la estabilidad y la continuidad de la vida británica. Ciertamente, los británicos se las arreglaron para evitar las revoluciones. De alguna manera, combinaban el más alto grado de cambios económicos con un probado equilibrio político. La estabilidad agrícola y política inglesas significó que la revolución industrial adquirió velocidad sin impedimentos. Al principio era el agua la que impulsaba los molinos, y los molinos textiles de Inglaterra fueron el primer sistema de producción en serie del mundo. Inglaterra se convirtió en el país más moderno y marcó el camino a seguir a los demás. Las fundiciones y los talleres metalúrgicos de Gran Bretaña podían ser alimentados con los ricos recursos naturales. El mineral de hierro y el carbón podían ser transportados donde quiera que se necesitaran como resultado del desarrollo de las comunicaciones. Se creó un gran mercado nacional unificado debido al sistema de canales. Los canales eran grandes obras de ingeniería, casi unas versiones náuticas de las autopistas de hoy. Los ferrocarriles se desarrollaron más adelante. En el periodo inicial del siglo XIX, Gran Bretaña experimentó un cambio industrial en gran escala. Los canales y los ferrocarriles serpenteaban por la tierra y las ciudades industriales desarrollaron sus fábricas. Con bastante frecuencia, las condiciones en las ciudades británicas eran muy lúgubres.
En Bristol y en otros lugares hubo tumultos en 1831. Ya en la década de 1830 la gente hablaba de las dos naciones, la Inglaterra de los ricos y la Inglaterra de los pobres. Los gobiernos británicos intentaron mejorar las condiciones en las fábricas y en las ciudades. El nacimiento del chartismo en Inglaterra en la década de 1840 aportó una reforma política en vez de una revolución en términos de cambios parlamentarios. En el continente las cosas eran diferentes. La superpoblación y la crisis económica se combinaron con el crecimiento de un populacho instruido. Los gobiernos ruinosos y reaccionarios se enfrentaban con visionarios que soñaban con unos estados eficientes. En la década de 1840, una sucesión de malas cosechas provocaron la miseria en las ciudades europeas en expansión y hubo una explosión de sentimientos políticos en toda Europa. El año 1848 fue denominado la Primavera de las Naciones debido al violento nacionalismo que surgió en Alemania, Italia, Hungría, así como en Francia. Pero el legado de 1848 no fue percibido inmediatamente. El resultado más significativo fue la publicación del Manifiesto Comunista de Carlos Marx. En él se refleja una idea de la lucha de clases y de progreso utópico que fue ridiculizado en su época, pero que sembró las semillas de las revueltas subsiguientes. En 1905, el socialismo revolucionario estaba preparado para desafiar incluso a la potencia más reaccionaria del mundo, el imperio de los zares en Rusia. Una revolución que Eisenstein representó en su película El acorazado Potemkin. Los tumultos urbanos y los levantamientos rurales de Rusia en 1905 fueron el legado de la era de las revoluciones. Fue esa rebelión y su brutal aplastamiento por parte de las autoridades zaristas la que condujo al final a la revolución bolchevique en 1917 y a los movimientos revolucionarios de nuestro siglo.